le decía, Señor, se me manifiestan demonios, vienen principados a visitarme, ángeles. Una noche un ángel llegó y me sentó, fue como un éxtasis, me salí del cuerpo y me sentó como en una mesa y me dijo, come, y yo comí, porque estaba muy mal, y al otro día, después de que comí, esa noche, en esa visión, en ese éxtasis, me sentí lleno y sentí fuerza. Entonces yo le dije, Señor, me vienen ángeles, vienen demonios, vienen de todo, y yo lo que quiero es experimentar tu presencia. Y bueno, yo estaba completamente decidido a llegar hasta el final, a ver a Dios, Pero fue interesante porque mientras yo voy en el ayuno y estoy decepcionado porque no veo a Dios y lo estoy haciendo todo bien, estoy orando, estoy intercediendo, no estoy saliendo del cuarto, no estoy viendo a nadie, estoy ayunando y no veo a Dios, llegó el día número 40. Y el día número 40 yo puse 2 sillas, así más o menos como estamos nosotros. Y puse una silla al frente mío y una silla de este lado. Y yo dije, Señor, yo pongo estas sillas aquí porque yo creo que hoy tú vas a venir a este cuarto y tú te vas a sentar ahí. Y yo me voy a sentar aquí al frente mío. Y estaban llegando las 12 de la noche. Y yo me puse muy nervioso porque a las 12 entregaba el ayuno y el Señor no llegaba. Cuando llegó a las 12 de la noche, entró una luz en el cuarto, fuerte. Cuando entra esa luz y yo veo donde entra la luz, yo veo una silueta de luz y cuando la veo, yo pierdo la fuerza y me desmayo y caigo al piso a la medianoche. Cuando caigo al piso, yo escuché la voz de Jesús que me dijo, soy Jesús, levántate. Yo me levanto y lo veo al Señor y el Señor viene y se sienta en la silla que había puesto. Y yo no me atreví a tocarlo, ni a abrazarlo. Yo tenía como un temor. Jesús se sentó en la silla. Jesús se sentó en la silla que había puesto. Y le dije, Señor, 40 días, Señor, ¿por qué tardaste tanto? Él me miró y me dijo, tardé, si yo nunca me fui. Yo nunca me fui, yo siempre estuve aquí. Eso cambió mi vida, porque caminar con Dios no es algo que tú ves o algo que tú sientes. Ahora en los momentos más difíciles Dios siempre está ahí. Y bueno, estuve 4 horas con Jesús, salí de mi cuerpo, el Señor me llevó a varios lugares, me llevó al futuro. Son cosas que a veces uno no habla fácilmente porque la gente no entiende. 4 horas hablando con Él. 4 horas, en esas 4 horas me llevó al futuro, vi cosas futuras. En esas 4 horas me llevó al infierno y me llevó al cielo. Y me habló en la silla también acerca de lo sobrenatural y de lo que pasaría en mi ministerio. Y me dijo, vas a hacer cosas que en tu tiempo de vida nadie nunca ha hecho antes que tú. Y me dijo, y te van a criticar, se van a levantar contra ti, pero tú vas a pagar un precio y un sacrificio. Y me dijo, vas a pagar ese precio porque levantaré grandes profetas para el último avivamiento. Y me dijo, y para lo que para ti fue sorpresa, para ellos será un estilo de vida. Gloria a Jesús. Cuando comienzo en el ministerio después del ayuno, Dios comienza a darme nombres y ciencia y discernimiento. Eso no ocurría. Eso fue después de los 40 días. Eso fue después de los 40 O días. sea, tú no operabas en el don de ciencia, No. en profecía, en milagros. En milagros sí. En milagros sí tú operabas. Desde niño, porque mi familia es dominicana y él fue un misionero dominicano que viajó de Dominicana hacia Venezuela. Y pues yo me crié en viéndolo a él operando en milagros, en sanidades. Bueno, si te cuento un poquito, estando en República Dominicana hay un nombre que la mayoría de profetas y de gente que se mueve en lo sobrenatural está relacionado con ese nombre, que es Luis Urbáez. Mi padre era primo de Luis Urbáez. Mi padre amado. Entonces mi papá viajaba con Luis Urbáez y él vio a Luis Urbáez. En una ocasión descendió fuego del cielo. O sea, en otra ocasión oró por el carro en donde iban, que no tenía gasolina y el tanque se llenó. O sea, mi papá me contaba todas esas historias que él había vivido con su primo. Y cuando él llega a Venezuela, él llega con esa unción también, y yo veía todos esos milagros. Entonces yo decía, yo quiero ver eso en mi vida.
Y por eso desde muy niño comienzo a predicar a los 8 años y comienzo a ver milagros. Desde la primer prédica, el Señor levantó a una mujer que tenía cáncer en los huesos y no se podía mover. Mientras yo estaba predicando, mi primer prédica, eso fue en el pueblo de Las Piedras, en Venezuela. Mientras estaba predicando la campaña al frente de la plaza, la mujer estaba en un lecho muriéndose porque le habían dado, el hospital la había desahuciado, en un lecho muriéndose en su casa. Y ella dice que mientras escuchaba la prédica se le tapó un oído y en ese oído, cuando se le tapó, por ese oído escuchó que dijo: yo soy Jesús y te levanto. Santo Dios. Y sintió una electricidad en todo su cuerpo. Ella no podía moverse por el cáncer y comenzó a moverse y se levantó del lecho y la familia se volvió loca. Eso fue terminando la prédica. Entonces eso fue una revolución. Y Padre amado. Ese fue el primer milagro que yo vi. Ni siquiera oré por ella. Solamente durante la prédica el Señor lo hizo. Y pues sí, entonces yo veía muchos milagros, pero no me movía en el don profético, o sea, en revelación, en discernimiento, en ciencia, en palabra de profecía, en sabiduría. Entonces, después del ayuno es que yo comienzo a ver eso en mi vida. Dios mío. ¿Qué fue lo primero? Porque hay algo impactante que uno no lo ve. Después que uno siente como el poder de Dios que cae sobre uno, uno opera en esa dimensión. Por ejemplo, que una persona sea libre, tú lo ves como normal. Que una persona tú le hables de parte de tú lo ves como normal, pero la gente no te ve normal, la gente te ve como extraterrestre. Dice, pero ¿de dónde salió? La primera vez que Dios te usó, llamando gente por nombre, por apellido, informaciones como esa, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Qué tú pensaste? ¿Te viste normal? ¿Te sentiste sobrenatural? ¿Te inflaste? ¿Qué pasó contigo? No, porque él lo quería, yo lo anhelaba, porque yo había visto a Héctor de la Cruz haciéndolo. O sea, antes de mí, Héctor de la Cruz era como que el único profeta que yo sé, que yo conozco de esos tiempos, el único hombre de Dios de esos tiempos que Dios usaba así. Y bueno, pues, yo veía muchos videos. En ese tiempo estaba el VHS, estaban los clubes cristianos. Y pues yo veía videos de todos los evangelistas que había. Nadie se movía así, nada más era él. Y yo quería eso. Pero yo no sabía que eso era profético, yo no sabía que eso era un profeta, porque en ese tiempo no te enseñaban lo que era un profeta, no existía lo profético. Lo profeta, según, había desaparecido, llegó hasta Juan. Entonces yo no sabía que eso era profético, pero yo quería ese don. Entonces cuando yo comienzo a recibir, recuerda que te digo que ya yo lo había servido a Héctor de la Cruz, entonces él me había explicado cómo se sentía el don y cómo se hacía. Entonces cuando yo lo recibo y yo comienzo a llamar a las personas con el nombre, no me sorprende porque ya lo había visto a él operando en ese don. Gloria a Jesús. Entonces empezaste a operar en este don. Hay algo que caracterizó mucho tu ministerio. Y es que yo vi muchos videos convirtiendo el agua en vino. Vi mucha gente con oro encima. Vi mucha gente con milagros extraordinarios. Con palabras de ciencia, incluso vi una operación, en un evento donde tú llamaste a Miguel Grullón por su nombre, que eso fue algo histórico. Ese día cuando nadie lo conocía. Cuando nadie lo conocía. ¿Qué pasó ahí? Porque había unos eventos muy multitudinarios que hacías por YouTube que se llenaba. Yo veía 2.000, 3.000 personas conectadas, 4.000, 5.000. Y para ese tiempo nadie usaba YouTube. La primera persona que yo vi que usó YouTube fue el apóstol Johnny Bay. Comencé antes de YouTube. Comencé en una plataforma que se llamaba Ustream. No sé si tú la llegaste a conocer. Ustream estaba antes de YouTube. Y yo usando esa plataforma, se me conectaban 30.000 personas. Santo. Antes de que YouTube existiera. Pero la cuestión es que cuando comienzo a usar, realmente, o sea, me puedo equivocar, no conozco otro ministerio, quizás hubo otro ministerio, pero yo no conozco otro ministerio que usara las plataformas digitales para predicar antes que yo. No conozco de uno, puede haber, yo no lo conocí. Y eso fue tan innovador que, o sea, te estoy diciendo que tenía 30.000 personas conectadas a través de Ustream. En ese tiempo no había comerciales, no había nada de eso. Comienzan los milagros, las cosas muy portentosas a ocurrir. Pero al mismo tiempo comienzan las críticas
y los ataques. O sea, los ataques eran muy, muy frontales. Siguen siendo muy frontales, pero ya yo estoy acostumbrado. En ese tiempo no estaba acostumbrado a eso. Estaba muy joven. No ¿Qué estaba edad tenías cuando iniciaron los ataques? Yo tenía